Hola, ¿qué tal? En este video abordaremos el uso de las herramientas pincel de historia y pincel histórico en Photoshop. Muy bien, bueno, para empezar vamos a utilizar una imagen que hemos descargado previamente de internet a través del menú Archivo Abrir. Buscaremos en la carpeta indicada la ubicación de la foto que estaremos nosotros trabajando, que se llama Photo Blazer 1, que es la que tenemos aquí. Vean, la selecciono, la abro. A propósito, seleccioné este tipo de fotografía, la cual tiene, bueno, pues algunos elementos de color muy notorios, como son, pues, el blazer de la chica que tendremos aquí, que llamaremos Ana para referirnos a ella. Muy bien, como toda imagen que abrimos en Photoshop a través del menú Archivo Abrir, esta imagen se coloca como una capa de fondo, como lo podemos observar aquí en el panel capas. Nosotros vamos a convertir esta capa de fondo en una capa normal, una capa de píxeles de imagen, ok, simple y sencillamente dando doble clic en algún área de la capa que se encuentre vacía, que no se encuentre ocupada, con lo cual obtendremos en pantalla la ventana nueva capa en la que me pedirán yo coloque el nombre que le quiero asignar a esta nueva capa. Le puedo dejar el nombre que me está sugiriendo aquí Photoshop, que es el nombre de capa 0. Aquí realmente, pues por el momento no nos importa el nombre de la capa. A ver, tenemos ahí ya la capa 0, tenemos una capa normal, una capa de imagen a nivel de píxeles, la cual, bueno, pues podremos modificar con las herramientas que nosotros deseamos. Bueno, antes de continuar el trabajo con esas herramientas, yo quiero hacer hincapié nuevamente en lo que es el uso de la herramienta del panel de historia. El panel historia lo podemos activar ya sea desde el menú ventana y la opción historia, o si tenemos activado el botón correspondiente al panel historia que observamos aquí nosotros en la barra de paneles, como lo podemos observar acá, podremos desplegar dicho panel historia. Recuerden, el panel historia nos va a contener todos los pasos, todos los elementos que hemos venido desarrollando en nuestro trabajo. Es muy importante que notemos que en la parte superior estará una miniatura que me indicará el elemento o punto de historia, como lo dice aquí su etiqueta cuando yo señalo, fijarlo como el origen para el pincel de historia. Este punto, esta imagen, es la que yo fijaré para el uso de la herramienta que tendremos posteriormente a trabajo, que es el pincel de historia. Hay ocasiones en las que sin querer no nos damos cuenta, damos clics en otros elementos y activamos o fijamos ese punto como el punto del pincel de historia, el cual pues no nos va a funcionar. Debemos de verificar, debemos de estar siempre bien atentos que el punto fijado como origen para el pincel de historia sea el primero donde vemos la foto, el elemento que nosotros acabamos de abrir en este momento. Pero bueno, como les decía yo, el panel historia va registrando los estados de historia, o sea, las acciones que vamos realizando para que podamos regresar en algún estado de historia anterior si es que no nos gustó. Hay que recordar, hay que visualizar el otro video de configuración inicial de Photoshop, en el cual, bueno, pues ahí nos explican bien cómo configurar cuántos estados de historia podremos darle a Photoshop para que podamos regresar en esa cantidad de estados de historia que configuremos nosotros. Pero bueno, como les decía yo, este punto es el que se nos va a fijar como el punto para el estado de historia, para el pincel, la herramienta pincel de historia, en la cual la fotografía, la imagen, la tenemos en todo su color, con todas sus propiedades iniciales. Bueno, lo que voy a hacer primero yo es esta imagen, convertirla en una imagen que muchas veces muchos en la red o en las diferentes bibliografías del uso de Photoshop le llaman fotografía en estilo de nostálgico. ¿Por qué? Porque, bueno, pues nos representan a través del primer tipo de imágenes o fotografías que hubo que solamente eran en blanco y negro, no había color, bueno, por eso es que le llaman nostálgico. Vean, para regresar una imagen, una fotografía a ese estado o formato de fotografía nostálgica o de imagen nostálgica, no tendremos que hacer nada más que recurrir a través del menú imagen a la categoría ajustes y dentro de la categoría ajustes buscar la opción correspondiente a blanco y negro.
Con esto observamos en pantalla que se coloca la ventana en blancos y negros, la cual, bueno, pues nos permite ya tener algunos ajustes preestablecidos para este formato, para esta configuración, aunque nosotros podemos variar el tono en cuanto a los rojos, los amarillos, verdes, cianes, azules, magentas, etcétera, etcétera, el tono y la saturación, podríamos ir dando una variante diferente a los de tonos blancos y negros. Pero así como se encuentra en este momento configurado la ventana blanco y negro, observamos que la ventana está perfectamente en equilibrio de colores blancos y negros, como lo podemos observar. No nos resta más que dar clic en el botón OK para que la imagen se fije con esas características. ¿Ven? Ahí en el panel historia se registra nuevamente el punto en el que se regresó la imagen o se configuró la imagen en ese estado nostálgico con sus ajustes en blanco y negro. Muy bien, pero bueno, el punto ya vimos fijado como punto para el origen, para el pincel de historia, es en el que tenemos nosotros la imagen a color. Bueno, ahora vamos a hacer uso de las herramientas que les mencionaba yo. La herramienta pincel, el cual es el quinto botoncito de la segunda columna, en el cual se encuentran clasificadas las herramientas de pincel de historia y la herramienta de pincel histórico. La herramienta pincel historia, vean, tiene el icono de un pequeño pincel con una flecha en sentido contrario a las manecillas del reloj, y el pincel histórico, vean que tiene una especie de remolino en lugar de la flecha en sentido contrario del reloj. Veremos ahorita cómo trabaja esa herramienta pincel histórico. Vamos a trabajar con la herramienta pincel de historia. La herramienta pincel historia me va a permitir trabajar con el formato de un pincel, por lo tanto yo podré cambiar la variante de tamaño y la variante de la naturaleza, así como la forma de la punta del pincel con la que voy a trabajar. Ahora bien, en un principio, bueno, pues más adelante veremos las opciones que tenemos aquí de opacidad y flujo, pero ahorita, en este momento, si ustedes observan, el apuntador toma la forma circular, indicándome que es el tamaño y forma de la punta que yo he seleccionado, y con la herramienta pincel de historia, quiero que observen que podemos comenzar a pasar ese pincel por los píxeles a los cuales yo quiero regresar al estado del punto fijado como origen para el pincel de historia. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto aquí en el panel historia? Ese es el punto en el que se va a regresar. Observen que si por alguna razón yo cambio ese punto de origen, en el momento en el que yo seleccione algún estado de historia no permitido, bueno, pues entonces se regresará, o inclusive, vean, si yo no tengo ningún estado de historia fijado como punto de origen, vea que la herramienta pincel de historia no funcionaría. Yo estaría seleccionando el punto en el cual quiero que sea fijado como el punto al cual va a regresar el pincel de historia, los elementos sobre los cuales yo vaya dando clics. Obviamente aquí este procedimiento es un procedimiento muy minucioso, tengo que ser muy cuidadoso y exacto para ir colocando o pasando el pincel exactamente sobre los puntos que yo deseo. Es por ello que a continuación, vean, les voy a mostrar esta opción. Aquí yo tengo que ser muy cuidadoso y llevando perfectamente a detalle ese procedimiento que yo estoy haciendo. Observen que cada vez que doy un clic, ese clic me estará reflejando o se me estará reflejando en el panel historia. Vean ahí, todos los clics que he ido dando son correspondientes a el pincel de historia. He dado demasiados clics, inclusive ya debido a la cantidad de estados de historia que yo tengo configurado, que son 10, he sobrepasado el límite de mis estados de historia que he permitido, por lo tanto se han ido borrando los estados anteriores. Los estados que se marcaban como abrir, el estado que se marcaba como blanco y negro, el estado que se configuraba como cambiar o crear capa. Vean que esos estados han desaparecido. Bueno, aquí obviamente yo he cometido un exceso de estados de historia. Muy bien. Vean, entonces yo lo que recomiendo es que mejor regresemos al punto de origen que está marcado como el punto del pincel de historia, que es el inicio. Porque si regreso acá, vean, he regresado donde ya he corregido algo. Bueno, regreso nuevamente aquí al punto de historia. Vuelvo a convertir la capa de fondo en una capa normal.
Ok, posteriormente voy nuevamente al menú imagen, ajustes, blanco y negro, y vean, nuevamente regreso mi estado de historia a el estado de historia en el cual yo generé la capa en blanco y negro. Y es más, recuerden que tenemos ahí el botoncito de crear instantánea para crear una instantánea y poder regresar a ese punto en el que la capa ha sido convertida toda en estado nostálgico a través de la configuración del modo en blanco y negro, y con ello, bueno, podré regresar siempre a ese punto. Bueno, mi recomendación personal, yo prefiero que en lugar de comenzar a trabajar con el pincel de historia, antes yo lleve a cabo o realice la selección de los elementos a los cuales voy a aplicar el pincel de historia. En este caso, vean, voy a utilizar la herramienta selección rápida, igual con un tamaño de pincel de 15 puntos. Vean, voy a comenzar a hacer una selección. Observen que con la herramienta selección rápida, pues se va llevando a cabo rápidamente la selección de los elementos que yo quiero. ¿Sí? Vean, aquí me falta un poquito en la bolsa. Ok, vean, continúo por acá. ¿Sí? Continúo en este extremo. No me voy a preocupar si en un momento dado me excedo y se pasa la selección en algunos puntos que yo no deseo, como por ejemplo vean aquí, debajo de la entrepierna se ha hecho una selección. Bueno, para ello puedo tomar la opción de la herramienta restar a la selección. Vean, llevar a cabo resta. Aquí, como pueden observar, me falta esta parte de seleccionar del saco. Bueno, pues puedo tomar la herramienta agregar a la selección y dar un clic. Observen cómo ya se agregó. ¿Sí? Si me faltara algún punto, que bueno, puedo ir visualizando a través de incrementar el zoom. Vean, aquí hay unos elementos que están de más. Selecciono la herramienta restar de la selección. Voy haciendo la resta de esos píxeles que están de más. Perfecto, vean, ahí ya va más exacta la selección. Muy bien, verifico más hacia arriba. Vean, aquí hay unos píxeles de más. Los voy restando a la selección. Voy seleccionando aquellos píxeles que estén de menos. Si me pasé, los resto. Muy bien, si es posible, resto algunos píxeles de aquí de la parte superior. En fin, voy haciendo una selección lo más exacto posible que se pudiera. Vean, he hecho la selección. Recuerden que con la letra Q de queso yo puedo visualizar qué área está seleccionada y qué área no está seleccionada. Vean, en este caso está seleccionada toda la silueta de Ana, e inclusive hay demás en la parte inferior. Ok, voy a quitar la selección, voy a incrementar el zoom. Aquí hay un área de más. Ok, uy, ya le quitamos más de lo debido. Ahí está. Ok, eso es, creo, lo más exacto que podemos tener de la selección hecha. Muy bien, y una vez que tengamos hecha la selección, pues observen, puedo tomar la herramienta pincel de historia e inclusive tomar un tamaño de pincel bastante grande, y como en este momento ya hay una área seleccionada, esta herramienta pincel de historia simple y sencillamente actuará sobre el área seleccionada. Aunque yo pinte sobre un área afuera de la silueta de Ana en este caso, bueno, pues vean que no trabaja la herramienta del pincel de historia. Solamente va a trabajar sobre el área seleccionada, que en este caso pues es la silueta de Ana. Y vean que con este pincel de tamaño grande voy recorriendo por toda el área de la silueta. Y listo. Observen que le estamos regresando su
estado de historia que tenemos en el panel historia fijado como punto de origen para el pincel de historia. ¿Ok? Vean, tenemos ahí nuevamente las opciones. Vean que inclusive aquí solamente tengo una opción de pincel de historia porque todo lo hice de un solo clic y lo fui trabajando. Vean, voy a sacar un instantáneo en este punto de esta edición que hemos hecho, en el cual tenemos a la silueta de la persona en color, el fondo en blanco y negro. Bueno, pues nuevamente en el panel historia tengo disponible la opción de llegar a la selección rápida, el último punto donde yo seleccioné la silueta de Ana en este caso. Muy bien, bueno, vean, puedo regresar a ese punto de historia y teniendo seleccionado el área de la silueta de Ana, vean que ahorita yo podría aplicar nuevamente el pincel de historia, pero en vez de aplicárselo a la silueta de Ana, yo voy a través del menú selección y el comando invertir selección e invierto la selección que tengo hecha en este momento. Y vean que podemos nosotros regresar ahora, es más, con un tamaño de pincel mayor. Rápidamente, vean, puedo ir generando el estado de historia con el pincel de historia. Y ven que solamente se está aplicando a el fondo, no se está aplicando a la silueta, puesto que lo que tenemos ahora seleccionado es el fondo. Muy bien, tenemos ahí ya el fondo de la imagen regresado a su punto de historia fijado en el panel historia, que es tener esa imagen a color. Y vean que bueno, puedo sacar una instantánea más. Muy bien, teniendo esa instantánea, vean, puedo regresar nuevamente al punto de historia de selección rápida, donde todo estaba seleccionado, estaba seleccionado solamente la silueta de Ana, pero todo estaba en color blanco y negro. Ahora tomaremos el trabajo con la herramienta pincel histórico y observen lo siguiente. Yo voy a dar un tamaño de pincel histórico pequeño, pues llamémosle relativamente pequeño, de 25 píxeles. Vean cómo tengo el tamaño de mi pincel y observen lo que va a pasar. Voy a pasarlo sobre la silueta de Ana, que en este caso es lo que está seleccionado. Y vean lo que hace el pincel histórico. El pincel histórico efectivamente me regresa al punto de historia marcado o fijado como punto para el pincel de historia. Pero ¿qué es lo que va haciendo? Va haciendo una especie de difuminación. Hagan de cuenta que lo que yo estoy haciendo es pasando sobre esta acuarela fresca una esponja mojada y lo que estoy haciendo es dándole un efecto de difuminación. Vean, ahí tenemos aplicado el pincel histórico en el estado de historia. Pero bueno, vean nuevamente que si regreso al punto de historia de selección rápida, regreso al estado donde todo estaba de color negro y seleccionada la silueta de Ana, pero vean que si ahora yo tomo un tamaño de pincel mayor, como por ejemplo de casi 200 píxeles, 215, 226, no importa, muy grande, vean el efecto, es totalmente diferente. Muy bien, y bueno, pues ahora sacamos nuevamente una instantánea más, que será la instantánea número 3. Y finalmente, vean, vuelvo a regresar al punto donde yo tenía hecha la selección rápida. Ok, está seleccionada la silueta de Ana. Tomo la herramienta selección, invertir, invierto la selección, ahora está seleccionado todo el fondo excepto la silueta. Bueno, pues nuevamente, vean que si tomo un tamaño de pincel pequeñito, de 28, 25 puntos, vean que al momento de hacer uso de la herramienta sobre el área seleccionada, obviamente vean que el punto, ok, también tengo una tolerancia muy pequeñita, por eso es que no está regresando bien todos los píxeles, pero bueno, no importa, donde tenemos tolerancia, ¿no? Tolerancia 0, vamos a incrementarla a 100 y vean el efecto que está dando, ¿sí? Está dando el efecto de una acuarela, un efecto de difuminado.
en el área que tenemos aquí. ¿Ok? Voy a dar 100 píxeles, ahí está. Muy bien. ¿Ok? Vean, voy a generar nuevamente la opción de selección inverso, regreso en el panel de historia selección inverso, y vean que ahora si selecciono un tamaño de pincel mayor como de 200 puntos, vean el efecto que va a dar. Obviamente el cambio es muy fuerte, muy diferente a el de el pincel de 25-30 puntos que hicimos anteriormente. Muy bien, y con esto genero una nueva selección. Continuaremos con estas herramientas de pincel histórico y pincel de historia en un segundo video para ver las siguientes opciones que tendremos disponibles. Continúen viendo el siguiente video, por favor.